Estás sin hogar ahora. La risa de mi padre resonó por el pasillo, cruel y triunfante. Mi hermana, la hija dorada, estaba a su lado, aferrando la escritura de la casa recién firmada que yo había construido con mis propias manos. Acababa de regresar de un brutal despliegue militar de 2 años en el extranjero, exhausta, con la mochila al hombro, solo para encontrar las cerraduras cambiadas y toda mi vida liquidada para pagar sus extravagantes deudas. Mi padre sonrió, con suficiencia, esperando que me derrumbara, llorara o suplicara. En cambio, me mantuve firme. Saqué mi teléfono e hice una sola llamada. Lo que mi padre y mi hermana no se dieron cuenta fue que la casa no era solo propiedad privada. Estaba legalmente registrada bajo un fideicomiso federal de protección de viviendas militares. Pensaron que habían logrado la máxima traición familiar. Se equivocaban. No tenían idea de que, en menos de 48 horas, investigadores federales estarían llamando a su puerta. Me llamo Clara Soto. Tengo 28 años. Soy oficial de logística militar en servicio activo. Y acababa de pasar 2 años agotadores desplegada en el extranjero. Estaba en la entrada de la casa que construí con mi propio sudor, ahorros y sacrificios. Aferrando mi desgastada mochila de lona, mis botas estaban cubiertas de polvo. Mi cuerpo estaba exhausto, y todo lo que quería era dejar mi equipo y finalmente descansar. En cambio, me recibieron mi padre, Ricardo, y mi hermana de 25 años, Carmen. Carmen estaba a su lado, haciendo girar un juego de llaves de latón nuevas con una sonrisa altiva y victoriosa. En su otra mano, sostenía la escritura recién firmada de mi propiedad. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, mi padre pateó una bolsa de basura de plástico negro hacia mis pies. «Tus cosas están ahí». Se burló, cruzando los brazos con fría arrogancia. «Las cerraduras han sido cambiadas. Carmen es dueña de este lugar ahora. Así que te sugiero que tomes tus bolsas y te quites de su porche antes de que llamemos a la policía por allanamiento». Carmen soltó una risita condescendiente, apoyándose en el marco de la puerta. «Te fuiste demasiado tiempo, Clara. Papá se dio cuenta de quién realmente necesitaba un hogar. No te preocupes. Cuidaré muy bien de mi casa». Estuvieron allí, uno al lado del otro, sonriéndome con suficiencia y esperando que me derrumbara, gritara o suplicara misericordia, para entender cómo mi propia sangre podía estar en mi porche y entregar mi vida a otra persona. Tienes que entender la dinámica del hogar de los Soto. Al crecer, siempre hubo una regla clara. Carmen era la hija dorada que no podía hacer nada mal, y yo era la hija confiable que se esperaba que resolviera la vida por su cuenta. Cuando cumplí 18 años, me pagué la universidad con becas. Trabajé en 2 empleos y finalmente me alisté en el ejército. Cada céntimo que gané lo obtuve con pura garra y disciplina. Carmen, por otro lado, tomó un camino muy diferente. Pasó sus 20s entre vacaciones de lujo, proyectos de vanidad fallidos y compras impulsivas. Cada vez que sus facturas de tarjetas de crédito se acumulaban o los cobradores de deudas empezaban a llamar, nuestro padre siempre estaba allí para rescatarla, agotando sus propios ahorros solo para mantener su estilo de vida a flote. Hace 3 años, compré esta propiedad en las afueras de Madrid. Era una hermosa casa de 4 habitaciones en 2 hectáreas, adquirida con mis ahorros militares ganados con tanto esfuerzo y un programa de préstamo especializado para miembros de las Fuerzas Armadas. Estaba destinada a ser mi santuario, mi inversión a largo plazo para el futuro. Pero cuando llegaron mis órdenes de despliegue hace 2 años, necesitaba a alguien de confianza para supervisar el mantenimiento rutinario mientras estaba desplegada en áreas remotas con contacto limitado. Contra mi buen juicio, confié en mi padre. Le otorgué un poder notarial limitado temporalmente, estrictamente para que pudiera gestionar reparaciones menores, pagar los impuestos de la propiedad usando mi cuenta bancaria dedicada y manejar el mantenimiento básico. Pensé que, a pesar de su favoritismo descarado,
Al menos respetaría mi servicio y mi hogar. Estaba completamente equivocada. A mis espaldas, Ricardo vio mi propiedad como el paquete de rescate definitivo para el creciente desastre financiero de Carmen. Esperaban lágrimas. Esperaban que dejara mi mochila, me desplomara en el porche y le suplicara a mi propio padre un techo. Mi hermana levantó su teléfono, con el pulgar flotando sobre la pantalla, lista para grabar mi humillación para las redes sociales. Querían una escena dramática. Una mujer desesperada rota por la traición de su propia familia. En cambio, me quedé completamente quieta. Años en logística militar te enseñan una lección fundamental cuando un enemigo cree que te ha acorralado. Nunca le dejes ver tu próximo movimiento. Ajusté lentamente la pesada correa de mi mochila. Miré a mi padre a los ojos con suficiencia y exhalé una respiración tranquila y silenciosa. La absoluta falta de pánico en mi rostro los confundió. La sonrisa arrogante de mi padre vaciló, y Carmen bajó su teléfono solo 1 centímetro. Con las cejas fruncidas de fastidio. «¿Qué te pasa?», espetó mi padre, con la voz tensa. «¿Oíste lo que dije? Estás acabada. Aquí. Sal de la propiedad». Lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue que la codicia de mi padre lo había cegado a un error fatal. En su prisa por falsificar documentos y entregar mi casa a Carmen, había pasado completamente por alto el escudo legal que rodeaba mi propiedad. Debido a que la casa fue comprada usando un préstamo especializado para servicio activo y registrada bajo programas federales de protección de viviendas militares, transferir o liquidar ilegalmente mis bienes raíces mientras yo estaba desplegada no era solo una disputa civil, era un delito federal. Pensó que estaba abusando de un simple poder notarial. En realidad, acababa de caer directamente en una trampa federal. No discutí. No grité. Simplemente miré a mi padre a los ojos. Recogí la bolsa de basura de plástico y dije, disfruta de la casa mientras dure. Luego me di la vuelta y bajé por el camino de entrada. Dejándolos en silencio en el porche que ya no les pertenecía, no fui a un hotel. Conduje directamente a la oficina de asistencia legal de la base más cercana y solicité una reunión urgente con un abogado militar y un investigador de la División de Investigación Criminal del Ejército Español, sentada frente al capitán Molina. Un abogado militar de ojos agudos. Presenté cada prueba que tenía mis órdenes de despliegue, mi escritura original de préstamo para veteranos y el documento de poder notarial limitado que le había confiado a mi padre. La mandíbula del capitán Molina se tensó mientras revisaba el papeleo, sus ojos escaneando las fechas y las firmas. Su padre calculó gravemente mal, dijo el capitán Molina, reclinándose en su silla. Según la Ley de Auxilio Civil para Militares, los miembros del servicio activo, desplegados en el extranjero, están explícitamente protegidos de embargos de propiedades, transferencias no autorizadas y ejecuciones hipotecarias. Lo que hizo no fue solo un abuso de confianza, es fraude electrónico federal, manipulación de escrituras y hurto mayor. En cuestión de horas, los investigadores federales comenzaron a obtener los registros públicos de la Oficina del Registro de la Propiedad de la provincia de Madrid. Lo que descubrieron fue incluso peor de lo que imaginaba. Para ejecutar la transferencia, mi padre no solo había hecho un mal uso del poder notarial, había falsificado mi firma oficial en documentos de cierre secundarios, sobornado a un notario local corrupto para que sellara la escritura, falsificado declaraciones de impuestos para marcar la transferencia como una donación familiar para evitar pagar impuestos sobre la propiedad, mientras mi padre y mi hermana estaban sentados en mi sala de estar celebrando su brillante victoria con bebidas. Un caso federal masivo se estaba gestando rápidamente en su contra. Cada documento que habían firmado, cada sello falsificado y cada intento de eludir las protecciones militares federales fue meticulosamente compilado en un caso hermético. Mi padre pensó que estaba jugando una sucia partida de ajedrez familiar. No tenía idea de que estaba tratando con el gobierno de España 2 días después de que me echaran de mi porche. Ricardo y Carmen decidieron organizar una extravagante fiesta de inauguración. Invitaron a familiares, amigos
vecinos y al círculo social de Carmen para mostrar su deslumbrante nueva adquisición, estaban bebiendo champán en mi jardín trasero, alardeando de cómo Carmen finalmente se había recuperado, completamente inconscientes de que una flota de sedanes negros sin distintivos se acercaba a la acera. El repentino y autoritario golpe en la puerta principal silenció la música dentro. Cuando mi padre abrió, esperando más invitados a la fiesta, se encontró con 4 agentes federales armados junto con 2 agentes de la Guardia Civil. El agente principal mostró su placa y presentó una pila de órdenes federales. Ricardo Soto, Carmen Soto, Orden Federal de Registro y embargo por fraude de escrituras, falsificación y violaciones de la Ley de Auxilio Civil para militares. La arrogancia se esfumó del rostro de mi padre en un instante, reemplazada por un horror blanquecino. Los invitados observaban en completo shock mientras los agentes federales entraban a la casa, colocando etiquetas de evidencia en laptops, archivadores y los papeles de cierre falsificados que estaban sobre mi mesa del comedor. El pánico se apoderó rápidamente. Mi hermana comenzó a sollozar, intentando frenéticamente explicar que todo era un malentendido familiar, mientras las manos de mi padre temblaban violentamente al sacar su teléfono para llamarme. Cuando mi teléfono vibró con su nombre, no contesté. Simplemente envié un breve mensaje de texto. Cualquier comunicación adicional debe pasar por mi equipo legal en la División de Investigación Criminal. Por primera vez en su vida, mi padre se dio cuenta de que la codicia de su hija dorada los había arrastrado a ambos directamente a la mira de la ley federal. Las consecuencias legales fueron rápidas, devastadoras y completamente ineludibles. Ante pruebas abrumadoras, el Tribunal Estatal emitió de inmediato una orden de emergencia anulando la transferencia fraudulenta de la escritura, restaurando la plena propiedad legal de la propiedad a mi nombre. La casa volvió a ser mía antes de que terminara el mes. Con las escrituras devueltas de forma segura, los procedimientos penales federales avanzaron sin piedad. Mi padre fue acusado formalmente de delitos graves de manipulación de escrituras, fraude electrónico y falsificación de documentos oficiales, para eludir las protecciones militares. Para evitar una larga pena de prisión federal, se vio obligado a firmar un acuerdo de culpabilidad que incluía una multa financiera masiva, 2 años de arresto domiciliario y cientos de horas de servicio comunitario obligatorio. Cada céntimo de sus ahorros de jubilación restantes se destinó a pagar multas federales, honorarios de defensa legal y costos de restitución. Para Carmen, las consecuencias fueron igualmente graves. Sin mi casa para usar como garantía, y con los ahorros de nuestro padre completamente agotados, su enorme rastro de deudas de tarjetas de crédito impagadas y deudas tributarias la alcanzó de golpe. Se vio obligada a la bancarrota personal, su historial crediticio arruinado y su lujoso estilo de vida completamente destrozado. El momento más satisfactorio. Llegó el día de su desalojo formal. Estuve junto al camino de entrada flanqueada por alguaciles, mientras Ricardo y Carmen empacaban lo último de sus pertenencias personales en una furgoneta de alquiler destartalada. No hubo risas arrogantes, ni burlas engreídas, ni comentarios crueles. Mientras mi padre cargaba su última caja, me miró con ojos huecos y derrotados, deseando desesperadamente haber valorado la lealtad de su hija por encima de la codicia de su hija favorita. Volver a mi tranquila casa después de que los alguaciles se fueron fue como respirar por primera vez en 2 años. Pasé los siguientes fines de semana recuperando mi espacio, repintando el salón, reparando los pequeños daños de su breve estancia y convirtiendo la casa en el santuario sereno que siempre había imaginado. La experiencia fue dolorosa, pero me enseñó una lección invaluable sobre los límites y la autoestima. Ser familia no da a nadie licencia para explotar, robar o faltar el respeto al arduo trabajo que has dedicado a construir tu vida. Defenderme no se trataba solo de proteger una propiedad física. Se trataba de negarse a permitir que personas tóxicas definieran mi valor o borraran mis sacrificios. Hoy, mi vida es pacífica, mi carrera prospera y mi hogar es finalmente mío de nuevo. He cortado todos los lazos con Ricardo y Carmen.
eligiendo en cambio rodearme de personas que respetan y honran la lealtad que les doy. Ahora, quiero ceder la palabra a ustedes que escuchan mi historia. Si hubieran estado en mi lugar, habrían intentado manejar esto discretamente dentro de la familia, o habrían dejado que las autoridades federales llevaran el caso hasta el final. Comenten a continuación y déjenme saber sus pensamientos. Y por favor, no olviden comentar la ciudad o el país desde donde nos ven, para que pueda ver cuán lejos ha llegado mi historia. Muchas gracias por ver y estén atentos a la próxima historia que aparecerá en su pantalla.